También es la princesa Charlotte. Hoy cumple 10 años. ¿Pueden creerlo? El editor real, Russell Myers, nos acompaña. Buenos días, Russell. No puedo creer que ya tenga 10 años. Se suponía que iba a ser un día tranquilo y sin incidentes. La princesa Charlotte, de 9 años, asiste a una exposición escolar con sus compañeros. No hay prensa oficial ni discursos públicos. Solo niños con uniformes de la Marina riéndose entre risas con pinturas y experimentos científicos caseros. Pero entre las risas y la limonada, se escapó una frase que conmocionó al Palacio de Buckingham hasta los cimientos. Un compañero de clase estaba grabando un momento gracioso con su teléfono cuando accidentalmente captó la voz de Charlotte de fondo. La cámara no la enfocaba a ella. El micrófono no lo grabó todo, pero lo que captó fue suficiente. En realidad, no es nuestra reina. Papá solo nos dice que tenemos que fingir. 7 palabras. 7 palabras demoledoras. La voz era inconfundiblemente la de Charlotte. Segura, sin filtros y completamente condenatoria. ¿Y qué hay de la mujer en cuestión? La reina Camila. Para cuando el video llegó a un chat grupal de padres de élite, el daño ya estaba hecho. En 24 horas, el clip llegó a manos del editor de un tabloide. En 48 horas, se filtró en línea. Y en el 72, toda la monarquía estaba en crisis. No fue solo un error, no fue una rabieta. Era el eco de algo más profundo. Algo está enterrado. Algo claramente se había susurrado tras los muros del palacio y lo había recogido el más joven. Porque las palabras de Charlotte no sonaban a rebeldía infantil, sonaban a verdad. La clase de verdad que solo sale a la luz cuando los adultos creen que los niños no prestan atención. Cuando creen que los muros del palacio son lo suficientemente fuertes, los ayudantes son lo suficientemente leales, y el pasado está tan enterrado que nadie lo recuerda. Pero Carlota sí lo recordaba. Lo que recordaba, o lo que oyó por casualidad, ahora está transformando el futuro de la familia real. La firma, que ya había estado en la cuerda floja desde la coronación del rey Carlos, se enfrentaba ahora a una pesadilla de relaciones públicas de lo más impredecible. Una niña, demasiado joven para ser guionizada y demasiado honesta para ser silenciada, acababa de correr el telón. Detrás de ese telón, tensión, dolor, historia y una monarquía que aún lidiaba con el fantasma de la princesa Diana. Mientras el palacio se apresuraba a contener la filtración y los periodistas se apresuraban a verificar el video, una cosa estaba clara: no se trataba de un simple momento privado hecho público. Era la generación. El audio dura solo 8 segundos. Comienza de forma bastante inocente. El sonido apagado de la risa de los escolares, reunidos alrededor de una maqueta pintada del castillo de Windsor. Un niño narra la escena para un video que está grabando con su teléfono. Su voz es fuerte y juguetona, pero al fondo, justo a la derecha del encuadre, surge una voz diferente, más suave pero más clara de lo que nadie esperaba. En realidad, no es nuestra reina. Papá solo nos dice que finjamos que lo es. Sin contexto. No hay seguimiento, pero es un golpe fatal. Al principio, el video circuló de forma inofensiva. Los padres lo compartieron por WhatsApp, divertidos por lo bien que sonaba Charlotte, hasta que una madre, amiga de una amiga, lo escuchó con atención, lo volvió a poner, más lento. Entonces se le paró el corazón. Era Charlotte de verdad. Acababa de decir eso de Camilla. En cuestión de horas, el video llegó a manos de un periodista de chismes. El audio fue mejorado y contrastado con ejemplos conocidos del habla de Charlotte. 2 lectores de labios lo confirmaron tras revisar el tenue contorno visual de sus palabras, captadas de perfil en el borde del marco. Era ella, y la línea no era un error. No fue una cita malinterpretada. Fue su intención. El palacio fue alertado poco antes de las 9 de la mañana siguiente. A las 10:30, se había iniciado una reunión de emergencia entre los responsables de prensa del Palacio de Kensington y altos funcionarios de Clarence House. Guillermo aún no había respondido. Camila ya había sido informada. Pero el daño ya estaba hecho. No había forma de darle la vuelta. Carlotta, la hija de la futura reina, había desestimado públicamente y con naturalidad la legitimidad de la actual reina consorte. No en una entrevista formal, no en un guión, sino en la vida real, algo que la familia real no puede controlar. Peor aún, lo había relacionado con su padre. Papá solo dice que tenemos que fingir.
No importaba si malinterpretaba lo que decía William o simplemente repetía algo que había oído entre adultos. Para quienes estaban fuera, sonó a confesión. Un vistazo a lo que el príncipe Guillermo realmente piensa de la reina Camila. Un vistazo a cómo los hijos de Cambridge son educados para ver a la segunda esposa del rey Carlos III. Y para una monarquía que había pasado décadas intentando sanar las heridas dejadas por la ausencia de la princesa Diana, esto fue más que simplemente vergonzoso. Fue explosivo. Las redes sociales estallaron. Los youtubers analizaron el video fotograma a fotograma. Los creadores de TikTok lo incorporaron a recreaciones dramáticas. Twitter está inundado de hashtags. Etiqueta Princesa Charlotte. Etiqueta ella lo dijo. No yo. Etiqueta Reina Camila Orna. ¿Y qué había bajo la superficie? Los cortesanos reales estaban aterrorizados. Porque esto no era una violación del protocolo. No era un memorando filtrado ni un rumor popular. Este era un niño criado entre los muros más altos de la empresa, diciendo la parte tranquila en voz alta. Eso solo significaba una cosa: alguien, en algún lugar, lo había dicho primero. Al mediodía, toda la familia real estaba nerviosa. La reina Camila se enteró de la noticia en Clarence House mientras se preparaba para un almuerzo con los delegados de la Commonwealth. Un asistente se acercó sigilosamente, teléfono en mano, susurrando: «Señora, creo que debería ver esto antes de que esto pase a mayores». Vio el video 2 veces y colgó. ¿Cómo reaccionó? Lágrimas, silenciosas, inmediatas. Quedó desconcertada, dijo un cortesano presente esa mañana. No fue lo que se dijo, sino quién lo dijo. Esto no fue un tabloide. No fue Harry, fue Charlotte. Camila había pasado años reconstruyendo su imagen pública, lidiando con el ridículo, las reacciones negativas de los medios y el fantasma de Diana, que parecía seguirla a todas partes. Se había esforzado por ser agradable, incluso aceptada, pero nunca completamente querida. Y ahora, de la boca de una niña, nos recuerda que algunas sombras nunca se mueven. Al otro lado de la ciudad, Kate Middleton paseaba de un lado a otro. Había oído el video esa mañana, pero quería esperar a tener más información antes de afrontarlo. Al mediodía, había hablado con la directora de Charlotte y con el equipo de prensa del palacio, pero no con Camilla. Estaba furiosa, dijo una fuente cercana a la princesa de Gales. No en Charlotte. En realidad, no. No podía creer que esto fuera posible. Que alguien, en algún lugar, hubiera dicho eso cerca de su hija. Kate, conocida por su autoridad y diplomacia, supuestamente alzó la voz a puerta cerrada. Exigió saber cómo se había filtrado, quién había hablado imprudentemente delante de los niños y por qué la familia no había sido más discreta. Pero, sobre todo, se mostró protectora. Tiene 9 años, supuestamente le gritó Kate a un asistente superior. 9. Y ahora está en el centro de atención como Meghan. Camila está dolida. Kate está a la defensiva. Y William, silencioso, recibió el videoclip esa mañana durante una visita privada a Norfolk. Según las fuentes, escuchó, hizo una pausa y simplemente dijo que no lo había sacado de la nada. Luego se marchó. No hay declaraciones al respecto. Sin negaciones. Algunos lo interpretaron como culpa. Otros lo entendieron con tristeza. Porque William, más que nadie, comprende la carga de decir la verdad de Diana en un palacio diseñado para olvidarla. También comprende que su perspicaz hija, Charlotte, ve mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. La tensión aumentó tras los muros del palacio. El personal intentó adelantarse a la prensa. Se propusieron borradores de declaraciones, que luego se descartaron. Se propuso una sesión de fotos familiares conjuntas como muestra de ello, pero nadie estuvo de acuerdo. El ambiente estaba demasiado caldeado. Según se informa, Camila se negó a aparecer en público durante las siguientes 48 horas. Kate, mientras tanto, mantuvo a los niños cerca. Y William hablaba muy poco, pero sus allegados notaron que algo había cambiado. No habló mal de Camilla, dijo un asistente. Pero tampoco se apresuró a defenderla, porque lo cierto era que se trataba de algo más que el video. Se trataba de un sentimiento que había persistido durante años. A pesar de sus numerosos títulos, coronas y declaraciones cuidadosamente formuladas, no todos los miembros de la familia real consideran a Camila una reina. Y uno de ellos acababa de decirlo en voz alta. La princesa Diana falleció en 1997. Nunca abandonó a sus nietos,
que nacieron mucho después del túnel de París y del mar de flores frente al Palacio de Kensington. Aparece en los retratos que cuelgan en los pasillos de Adelaide Cottage. Aparece en los cuentos tranquilos para dormir. Está presente en la picardía de Charlotte cuando cuestiona una regla, y en la ternura de George cuando habla de bondad. Está presente en los ojos de un niño llamado Louis, quien una vez preguntó ¿por qué no vemos a la abuela Diana? Más que en nadie, reside in Charlotte. Tiene ese fuego, declaró extraoficialmente una niñera real. La combinación de elegancia y vanguardia. Entiende perfectamente quién es y plantea las preguntas que otros evitan. Por eso sus palabras sobre Camilla resonaron profundamente. No solo en ella, sino también en la institución que había dedicado las 2 décadas anteriores a reescribir la historia. Porque la división dentro de la familia nunca ha sanado del todo. Sí, Carlos se casó con Camila. Sí, ella se convirtió en reina. Sí, la opinión pública se suavizó con esfuerzo, manipulación y una compasión cuidadosamente orquestada. Tras puertas cerradas, la presencia de Diana siempre fue inevitable. Y para los hijos de William y Kate, es más que solo historia. Es personal. Charlotte creció escuchando estos 2 nombres, abuela Diana, abuela Camila, pero solo uno se le ha pronunciado con reverencia. Según fuentes familiares, Charlotte se ha preguntado durante mucho tiempo por qué a una abuela se la recuerda con velas y fotografías, mientras que a la otra se la recuerda con sonrisas corteses y largos silencios. Tiene la edad suficiente para notar la diferencia, explicó un asistente, y es lo suficientemente joven para decir la verdad sin tapujos. Personas con información privilegiada han confirmado lo que muchos sospechaban. Los hijos de Cambridge han sido criados con una comprensión plena del legado de Diana. Kate, en particular, se ha esforzado por asegurar que su hija comprenda a Diana como mujer, no solo como figura. Esto incluye historias de resiliencia, gracia, tragedia y, sí, traición. No hay pruebas de que a Charlotte se le haya contado directamente lo ocurrido entre Carlos, Diana y Camila. Sin embargo, los niños no necesitan una línea temporal para experimentar una fractura. Captan el tono. En las fotografías, los adultos dejan de hablar al entrar en una habitación. Y Charlotte, de una inteligencia feroz y una astucia emocional, ha descubierto más de lo que nadie esperaba. La abuela Diana estaba triste. Supuestamente le dijo a una maestra que no había llegado a ser princesa. No pretendía causar escándalo. Era simplemente cierto. Para ella, con una frase grabada en el teléfono de un compañero de clase, esa verdad infantil se ha convertido en una crisis muy adulta. La monarquía lleva décadas intentando equilibrar 2 legados, el que heredó y el del que no puede escapar. Charlotte inclinó la balanza sin querer. Por primera vez en años, la familia real se ve obligada a afrontar una pregunta que creía enterrada con Diana. ¿Se construye el futuro sobre la sanación, o simplemente lo estoy olvidando? Hasta los niños pueden reconocer la diferencia. Quizás la corona no esté tan reconciliada como dice estar. El video se volvió viral en menos de 4 horas. Al anochecer, había sido visto más de 25 millones de veces en múltiples plataformas. Todos los principales medios de comunicación del Reino Unido publicaron variaciones del mismo titular. Carlota grabó lo que realmente piensa de la reina Camila. Aunque el palacio intentó restarle importancia a la situación, la reacción pública ya había superado cualquier narrativa oficial. Ocurrió algo extraño, algo que ningún equipo de comunicación de crisis podría haber previsto. El público no se volvió contra Charlotte, se unió a su alrededor. Es solo una niña, pero dijo lo que todos sentimos, afirmó una publicación viral. Incluso una niña de 9 años sabe la verdad, añadió otra. El hashtag se volvió tendencia mundial. Lo dijo Charlotte, la nieta de Diana. No es mi reina. Por primera vez desde la coronación de Camila, la opinión pública estaba visiblemente dividida. A las 48 horas de la filtración, su índice de aprobación cayó un 14%. Según las encuestas, la audiencia de un panel de la BBC que debatió el escándalo aumentó más del 60% con respecto a la semana anterior. Incluso medios de comunicación internacionales, desde Francia hasta Australia, cubrieron la historia, presentándola a menudo como un reflejo más profundo del dolor real no resuelto. Si bien algunos comentaristas expresaron su compasión por Camilla, estas fueron rápidamente eclipsadas por una oleada de apoyo a Diana. Han resurgido antiguos vídeos de la difunta princesa, entrevistas,
citas y sus últimos actos benéficos. Incluso Candlelight in the Wind de Elton John recibió miles de reposts bajo el nombre de Charlotte, como si el público finalmente hubiera decidido a quién quería ver en los libros de historia. Esto no es una rebelión, escribió un periodista en Twitter. Es un ajuste de cuentas, y viene de la próxima generación. Pero no todas las reacciones negativas fueron positivas. Algunos cuestionaron por qué se analizaban las palabras de una niña como política. Tiene 9 años, advirtió un editorial. Esto no es solo un escándalo, sino un fracaso de la crianza real. ¿Cómo ocurrió esto bajo su supervisión? Otros culparon al propio Palacio, alegando que nunca abordó plenamente el legado de Diana y forzó una narrativa sobre Camila, la reina, sin reconocer adecuadamente el trauma que dejó. Un ex corresponsal real lo dijo sin rodeos. No se puede borrar a Diana mediante las relaciones públicas, ni enseñar a los niños a fingir algo en lo que no creen. La verdad finalmente encuentra un micrófono, y esta vez provino de una niña vestida con un jersey escolar azul marino, con el pelo recogido en un moño y una voz lo suficientemente fuerte como para ser escuchada en todo el mundo. El público transmitió un mensaje claro. Carlota no inició el incendio, solo encendió la cerilla, y ahora la monarquía se alzaba radiante. Era tarde. Tras apaciguarse el frenesí, los titulares se intensificaron y el personal del palacio completó otra larga jornada de control de daños. La princesa Charlotte estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, todavía con su chaqueta de punto del colegio, con las mejillas sonrojadas por el torbellino que no comprendía del todo. Kate estaba sentada a su lado. No había asistentes, ni prensa, ni protocolos. Solo una madre y una hija, y las palabras que estremecieron al reino. «Mamá, estoy en problemas». Kate la miró, intentando que no se le quebrara la voz. «¿Por qué piensas eso? Porque mencioné algo, y ahora todos están enfadados». Hubo una pausa prolongada. Kate respiró hondo, metió un mechón de pelo detrás de la oreja de Charlotte y preguntó en voz baja, «¿Por qué dijiste eso?» Charlotte dudó. Luego se encogió de hombros con esa pequeña y encantadora forma que tienen los niños cuando no intentan ser profundos, sino honestos. Porque es verdad. ¿De quién es la verdad?, preguntó Kate. ¿La tuya? ¿La de papá? ¿La de la abuela Diana? La mía. Charlotte habló con más claridad, como si hubiera cargado con ese peso durante más tiempo del que nadie hubiera imaginado. Aseguró que no pretendía lastimar a nadie. Afirmó que no le disgustaba Camilla, simplemente no la entendía. Expresó su desagrado por quienes fingían que todo era perfecto cuando no lo era. A veces parece que todos tenemos que sonreír por alguien que no conocemos de verdad. A Kate se le llenaron los ojos de lágrimas. No porque su hija hubiera avergonzado a toda la familia, ni porque rompiera el protocolo, sino porque Charlotte había visto demasiado. Había notado la tensión en el rostro de William en las funciones reales. Había oído rumores sobre lo que habría pensado la abuela Diana. Ella y George habían visto documentales juntos en secreto. Ella había descifrado lo que otros querían mantener oculto. «No quiero ser mala», respondió Charlotte en voz baja. «Pero tampoco quiero mentir». Kate la atrajo hacia sí. «No estás en problemas», susurró. «Apenas estás aprendiendo, y a veces la verdad es más seria de lo que la gente cree». No la regañó. No corrigió la historia. Simplemente la abrazó, porque en ese momento se volvió dolorosamente claro. Charlotte no se había limitado a repetir un rumor. Había reflejado una fractura que la monarquía creía reparada hacía mucho tiempo. Y ahora, una niña la había reabierto. En menos de una semana, el vídeo ya no era noticia. El algoritmo cambió. Surgieron nuevos escándalos. Fuentes reales negaron, desviaron y finalmente absorbieron la narrativa. Pero tras las puertas del palacio, algo había cambiado irreversiblemente. La princesa Carlota, sin proponérselo, había destapado la única conversación que la corona se había esforzado tanto en enterrar. La ausencia de Diana nunca fue una ausencia real. Era una presencia persistente, silenciosa e inquietante. Y para una niña criada en el ojo público, esa presencia no era abstracta. Era familiar. Charlotte no había hecho ninguna declaración política. No se había revelado. Simplemente había dicho una verdad que suponía que todos ya conocían. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Ni castigo, ni exilio, pero reconocimiento. Porque en lo profundo de los dorados pasillos del palacio, incluso la firma lo entiende ahora, la monarquía ya no puede basarse en el silencio.
No en una era de teléfonos y ojos abiertos, no con niños que escuchan más de lo que se les dice, no con una generación criada bajo la sombra de la historia incompleta de una sola mujer. La reina Camila continuó con sus deberes. Guillermo regresó a sus compromisos. Catalina protegió a sus hijos con gracia. El comunicado nunca llegó. La prensa nunca presionó. Pero Charlotte se quedó. Más aguda, más silenciosa y más consciente de lo que sus palabras podían lograr. Es la tercera en la sucesión al trono, una futura reina que ya ha sacudido la corona. No con desafío, sino con claridad. ¿Por qué? En definitiva, lo que impactó al mundo no fue lo que dijo sobre Camilla. Fue que supiera qué decir. Y ahora, mientras la familia real avanza, con las cámaras encendidas, los títulos otorgados, la historia reescribiéndose, la pregunta resuena con más fuerza que nunca. Si un niño puede ver más allá de la actuación, ¿cuánto tiempo podrá durar el acto?